el primero de nuestros invitados, a quien le vamos a agradecer la presencia. Pero Facu, ¿querés presentarlo y contarnos? Así es, tenemos en el piso hoy al director nacional de Minería Sustentable de la Nación, Leonardo Pflugen. Bienvenido, Pfluger, ¿digo bien? Sí, sí, sí. Así es. Leonardo, bueno, gracias por venir a este espacio donde tratamos de derribar mitos, y el día de hoy el tema que nos pareció central discutir, porque está pendiente de alguna manera que se instale en la agenda, tiene que ver con el desarrollo de la minería. Y lo primero, como para justamente romper el hielo, ¿es posible hacer minería sustentable? Bueno, es una excelente pregunta. Ante todo, gracias por la invitación. Gracias por venir. Un orgullo poder estar acá. Y sí, es una discusión muy concurrente, digamos, el tema de la sustentabilidad minera, porque tiene que ver con esta mirada que asocia a veces la producción o la sustentabilidad con la producción de bienes o recursos en base a recursos renovables, como la energía solar, la energía eólica. Y como la minería se basa en un recurso no renovable que lógicamente se va a agotar en algún momento, y ahí hay muchas hipótesis de cuándo se puede agotar, porque la realidad es que cada vez se descubren más yacimientos, cada vez se desarrollan mejores técnicas para aprovechar más esos minerales, con lo cual la posibilidad de que se agote es cada vez más lejana. Pero aún así sigue siendo conceptualmente un recurso no renovable, y en ese sentido alguien puede llegar a pensar que la actividad podría considerarse no renovable desde esa óptica. Yo creo que es errado eso, porque para mí si vamos por ese lado, entonces la conclusión más básica y más obvia es que el ser humano es una especie insustentable desde la edad de piedra. O sea, la piedra es un mineral, un recurso no renovable, ni hablar de la edad del bronce, la edad del hierro. O sea, el ser humano usa minerales desde la prehistoria. ¿Es el ser humano una especie insustentable? Yo me niego a creer eso y estoy convencido de que no es así. Entonces, para mí ahí el enfoque pasa por otro lado. Para mí el enfoque pasa por el concepto de desarrollo sustentable que, conforme se definió en un informe de Naciones Unidas del año 87, es aquel que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y Leonardo, hablaste, ¿no?, de que cada vez se van descubriendo nuevos lugares. Te pregunto desde el lado del desconocimiento, ¿se puede hacer un cálculo de cuánta la Argentina puede tener en reservas en este sentido? Sí. Eso es muy importante, es un dato clarísimo, pero es muy difícil porque uno puede saber cuánto tiene de recursos. Hay distintas categorizaciones que se le puede dar a los recursos minerales. Lo primero es recursos, y lo segundo es reservas, y hay distintas tipologías de reservas que tienen que ver con el mayor o menor grado de certeza que haya acerca de qué tanto mineral hay y qué concentración tiene ese mineral. O sea, en este yacimiento hay X toneladas en tal concentración, y a partir de eso se hacen estudios de factibilidad para determinar si ese proyecto es económicamente viable, y en la mayoría de los casos la conclusión es que no es económicamente viable, o por lo menos hoy no es económicamente viable. No es un dato menor eso. Claro, es importante lo que estás diciendo. En la mayoría de los casos, cuando hacen los estudios, da que no. Da negativo. De cada 100 proyectos que se empieza por prospección, que es básicamente hoy mirar imágenes satelitares y encontrar anomalías mineras. Después de eso se preseleccionan algunos casos con potencial y se hacen actividades de campo de perforación. O sea, van los geólogos con el martillito y buscan la piedrita, la miran, la examinan, y ven qué potencial hay. Después se hacen perforaciones para ver hasta dónde hay mineral, porque por ahí encuentran oro, dicen, pero hay un puchito de oro en superficie, y la verdad que no se justifica invertir miles de millones de dólares. La inversión para ese tipo de extracción. Exacto. Entonces ahí hay cosas que, por ejemplo, y yendo a esto de desmitificar, digamos, es importante referir, porque, por ejemplo, en lo que respecta al litio, Argentina está muy bien posicionada en materia de reservas, ¿sí? Y digo reservas porque Argentina las tiene contabilizadas. Sabemos que están. Sabemos que están y sabemos cuántas son. Entonces, se dice que Argentina, Chile y Brasil, que forman parte del Triángulo del Litio, concentran gran parte, o la mayoría... ¿Brasil o Bolivia? Perdón, Argentina, Bolivia y Chile. Concentran la mayoría del litio en el mundo, cerca del 67%, si mal no recuerdo. Es altísimo el porcentaje. Claro, pero cuando vos ves el dato de reserva, ¿sí?, no de recursos, de reserva, y ves en la tabla, Bolivia no aparece. ¿Por qué? Directamente no aparece. Explicándolo. No aparece sencillamente porque los recursos de Bolivia no están explorados. Y no están explorados porque la exploración la hacen empresas privadas, ¿sí?, que son las que están interesadas.
Pero esa información que es confidencial cuando lo hace una empresa privada. Claro, ¿no tienen datos? ¿No le brindan datos al ¿El Estado? Sí. El Estado lo que hace a lo sumo es la parte de prospección, que es la exploración inicial, eso de mirar Satelital. por satélites y ese tipo de cosas que no son muy costosas. La exploración, hacer perforaciones para determinar qué tanto hay, hasta dónde hay, eso es costosísimo, ¿sí? Y no tiene sentido que el Estado le haga ese laburo para que ponga una empresa, o sea, si la empresa, privada, claro. si la empresa quiere venir y aprovechar económicamente un yacimiento, obviamente que se hagan cargo del laburo de explorar para determinar si es factible o no es factible. Y en ese caso, Bolivia hace muy poca exploración, no la hace el Estado, o lo hace muy poco, no lo hacen las empresas. Entonces, directamente vos ves la tabla de los 10 países que más reservas de litio tiene y Bolivia no aparece. Qué increíble. Ahí, y volviendo a Argentina, decías que sí, Argentina tiene datos. ¿Cuánto es eso? Y yendo también, si querés, a un gran mito o algo que se repite una y otra vez desde hace décadas. Una vez Carlos Migens Bember, un empresario argentino muy conocido del clan Bember, en su momento dueños de Quilmes, dice que volvía de Chile de viaje y tenía al lado sentado un australiano de la industria minera y le comenta qué paradoja que todo el oro, el cobre, los recursos minerales estén del lado de Chile y no del lado argentino. Y él se quedó con ese comentario. Se quedó pensando, sí. Y a partir de eso después desarrolló una empresa minera que es Patagonia Gold, que es una de las pocas empresas mineras, te diría, de capitales argentinos. ¿Es así? ¿Realmente al compartir la cordillera, si Chile está sacando recursos desde hace décadas, es muy probable que Argentina tenga los mismos, más o menos, recursos? Todos los datos indican que Argentina tiene aún más recursos que Chile. Bueno. Porque Chile tiene la cordillera, nosotros tenemos la cordillera, pero además tenemos la meseta patagónica. Claro. Además tenemos la puna, digamos, que técnicamente está ahí en el límite. Qué bueno, donde está el litio, litio, justamente. Exactamente. Y tenemos recursos minerales en muchos lugares más. Con lo cual el potencial que tenemos nosotros es mucho más alto que el que tiene Chile. O sea, vos lo decías hace un ratito antes del corte, 57.000 millones, el año pasado ahora ya llegaron a los 60, nosotros estamos entre 1.200 más o menos, con lo cual estamos hablando más o menos del orden de 19 veces, 20 veces más exportación. Ahora, ¿qué pasa? Que, digamos, corregime o derríbame esto, pero digo, siempre escuchamos, y es verdad, Argentina tiene el potencial, Argentina tiene lo que necesita el mundo, por ejemplo, el litio, pero siempre hablando en potencial. ¿Qué falta? ¿La inversión? ¿Qué falta? ¿Extraer? ¿Estudiar? ¿Qué nos falta para poder despegar en estos aspectos? A ver, lo que nos falta no es algo que tenga que ver con cuestiones específicas de la actividad del sector minero, sino que tienen que ver con cuestiones generales y sistémicas de nuestro país. Nuestro país tiene una matriz impositiva que es regresiva. Política, digamos, sí, poco en parte. Solo en materia impositiva, digamos, es regresiva. O sea, uno paga en función de lo que produce y no de lo que gana, digamos, de lo que vende y no de lo que gana. Sacando por ahí el impuesto a las ganancias, con la salvedad de que el único esquema, digamos, de gradualidad lo tenés para las personas físicas y no tanto para las jurídicas. En ese sentido no es muy alentador. La carga fiscal para Argentina, y esto también es algo que derriba un mito, digamos, de lo que la gente piensa, la carga fiscal para las actividades productivas y para la minería en particular es muy alta. O sea, si nosotros comparamos cuántos impuestos paga la minera en Argentina contra cuántos paga en Chile o en Perú. O sea, de la región, acá al lado. Sí, los países con los que competimos por inversión extranjera, claro, en Argentina pagan más impuestos. Un ejemplo solamente de el balance oficial de Codelco, que es la minera chilena estatal más importante, sobre ventas por 21.000 millones de dólares. En el año 2021, los pagos al fisco fueron 5.548 millones de dólares, y eso obviamente no contempla todo lo que destinó en inversiones. Claro. Por ejemplo, en estudios, en extracciones. En donde las inversiones tienen un componente también, obviamente impositivo, porque hay compras de insumos, etcétera. Esos son 2.721 millones de dólares adicionales, como para tener una referencia. 1 de cada 4 dólares, como mínimo, de lo que facturó Codelco fue directamente a pagos al fisco. Entonces es interesante para tener una referencia. No sé cuál es hoy el porcentaje, si está medido de esa manera en la República Argentina. Sí, a ver, en principio es muy difícil, no solo en Argentina, sino en cualquier otro proyecto minero, determinar
muchas veces cuando me preguntan cómo es el reparto de la torta, la gente Sí. piensa en torta, gráfico de torta. Sí. Y el tema es que el gráfico de torta es una foto, digamos, y la realidad de la actividad minera es que es muy cambiante a lo largo del tiempo. Vos empezás un proyecto minero y arrancás en la etapa de construcción, ¿sí? La etapa de construcción te lleva por lo menos 2-3 años. ¿Qué abarca la etapa de construcción? De construir la mina, las instalaciones, Bien. la planta de proceso, el lugar donde van a almacenar los camiones, donde se va a copiar el mineral triturado, las trituradoras, un montón de cosas. Hasta la vivienda de la gente que va a trabajar ahí, y demás, Exactamente, todo. hasta la vivienda de los trabajadores. Durante ese periodo de construcción, ¿sí? La empresa ya está pagando impuestos. Ya está pagando impuestos. ok. No va a pagar impuestos a las ganancias, obviamente, porque No está tiene ganando, ganancias. claro. Exactamente. Pero ya está pagando impuestos, ¿sí? Después de eso viene, recién empieza la parte de operación y ahí recién empieza a amortizar. Recién empieza a ganar plata más o menos en promedio el sexto, séptimo, octavo año, recién ahí empieza a ganar plata, ¿sí? Y aún así sigue pagando impuestos y muchos más impuestos. Si uno de alguna manera prorratea, digamos, toda la carga fiscal de impuestos nacionales y provinciales, que esa es una distinción importante que hay que hacer, de la actividad minera a lo largo de la vida, estamos hablando de que lo que deja en el país más o menos en promedio anda entre el 25 y el 30% Ok. de impuestos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces en el discurso, digamos, que más hegemónico se habla de que pagan poco porque se hace referencia al famoso 3% de las regalías mineras. Claro. ¿Por qué? Porque regalías mineras, tiene la palabra minera ahí. Entonces Claro. la gente dice, bueno, regalías Minera. minera es todo lo que paga. Pero no es todo lo que paga. O sea, paga eso, paga retenciones, paga ganancia, paga fideicomiso de desarrollo minero, paga a empresas provinciales mineras, que son empresas estatales que se quedan con unas partes de las ganancias. Sí. O sea, cuando empezás a contabilizar todos los impuestos que en general los dejan de lado, la carga y más o menos llega al 30%. Hay Sí, dale. justamente esto que mencionaba y poner como una referencia, suele ser una industria con enorme necesidad de capital, son montos altísimos y en general también tiene que haber una zanahoria, un incentivo a que vos entierres cientos o miles de millones de dólares en un país Claro, por supuesto. para que dentro de 6, 7 u 8 años empieces a recaudar y el margen de rentabilidad tiene que ser medianamente tentador, pues si no nadie lo hace y queda como una mera reserva y queda en el potencial, que es un poco lo que pasa en la Argentina, creo. Eso me parece que también es importante resaltarlo. Totalmente. No, Interrumpí. tenemos que empiezan a llegarnos mensajes. Vos sabés que. Voy a buscar una invitada, Dale. creo que llegó. Leonardo, nos llegan, acá nos escuchan por el dial 89.7 en Neura, pero también recibimos mensajes por Twitch y recibimos mensajes por YouTube y son muchos, ¿no? Porque esto también genera cosas. Y te voy leyendo y si querés lo vamos charlando. Dicen, por ejemplo, al litio lo tiene que manejar el Estado, que sea un recurso para nosotros, que no se lo lleven las multinacionales dejando pueblos en la miseria por unos dólares. Por ejemplo, no son comentarios. Los reiterados movimientos sísmicos en Chile pueden estar causando en parte por la explotación minera. Es una pregunta que nos hace. En Mendoza, Gonzalo dice, logramos con una gran marcha en la calle que continúen con la ley 7.722 que prohíbe minería con sustancias tóxicas. Se retiraron las empresas mineras. ¿Qué opinión tenés de las actividades y las personas que priorizamos el agua limpia? Nos pregunta Gonza. Perfecto. Ok, bueno, empecemos por la última. Si Dale. querés. En relación a la 7722 y Mendoza, hay una gran discusión que tiene que ver con el derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿Sí? Derecho que creo que nadie cuestiona, pero acá hay que pensar, hay tres factores. Hay que pensar primero qué entendemos por pueblo, ¿sí? Porque si el pueblo, ¿qué es? La provincia, es un departamento, es el pueblo argentino, ¿sí? La realidad es que la provincia de Mendoza no es una isla, ¿sí? Entonces vos en Mendoza tenés, por ejemplo, la comunidad de Malargüe que tiene mucho interés en desarrollar la minería, pero no lo puede hacer porque la comunidad de Mendoza o una parte de la comunidad de Mendoza se opone. Lo mismo puede pasar en la meseta chubutense. En la meseta chubutense la gente de la meseta quiere desarrollar la minería, pero la gente de la costa de Chubut o la gente de la cordillera no quiere que se desarrolle. Entonces hay una cuestión de determinar qué es pueblo en función de la conveniencia. El segundo error tiene que ver con el hecho de asumir que los pueblos son una isla. Como yo les decía, hoy la carga tributaria total, ¿sí? Entre la provincial y la nacional es la más gruesa, digamos. O sea, dentro de toda la carga fiscal de la actividad minera, entre el 70 y el 80% se lo lleva la nación, ¿sí?
¿Eso qué significa? Eso significa que es plata que después se coparticipa. Entonces hoy, por ejemplo, Mendoza y Chubut, que tienen la minería prohibida, están recibiendo dinero por parte de la minería que se desarrolla en otras provincias, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay que buscarle una lógica que tiene que ver, por un lado, con entender que como pueblo somos un país en donde se articulan las distintas potencialidades. O sea, nadie le puede pedir a Mendoza que pesque porque no tiene mar, ¿sí? Entonces, uno que hace, aporta al desarrollo nacional en función de lo que tiene. La realidad es que hoy cada mendocino está, al igual que nosotros acá, rodeado de bienes y servicios que no serían posibles sin el desarrollo de la minería. Entonces, oponerse a la minería es de alguna manera decir, bueno, a ver, yo no quiero minería, pero quiero lo que la minería me da. Quiero mi celular que me lo da la minería. En tanto esos minerales se exploten lejos mío, ¿sí? A mí, sinceramente, no me parece una postura, en principio, coherente y, en segundo, moralmente aceptable, ¿sí? Pero bueno, ahí hay otras cuestiones que tienen que ver con lo político, con lo institucional, pensar cuáles son los instrumentos regulatorios, como por ejemplo leyes provinciales que prohíben o habilitan la minería, y ahí también esa doble vara de si la ley sale y prohíbe la minería, salimos todos a festejarla, pero si sale otra ley derogando esa, en lugar de salir a festejarla, salimos a prender fuego una casa de gobierno, que es lo que pasó en Chubut. Bueno, esas cosas la verdad que me parece que nos llevan a la necesidad de un debate un poco más profundo. Esta dicotomía de minería sí o de minería no, me parece que no nos lleva a ningún lado. Tenemos que empezar a discutir el cómo desarrollamos la minería. Bien. Y hay muchísimo para mejorar la minería. Y en ese sentido, ¿te parece que sumamos al debate. Llegó nuestra una nueva voz. Una nueva voz. Bienvenida a Derribando Mitos. ¿Cómo estás? Laura Rocha, cofundadora de P×P, Periodistas por el Planeta, y además, obviamente, una colega periodista cubriendo temas de medio ambiente desde hace, ¿cuántos años? 22 años. 22 años. Bienvenida, Laura. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en base a esto que comentaba Leonardo, no sé si escuchaste toda la respuesta, pero tiene que ver con esto de la posición de ciertos activistas también con respecto al desarrollo y minería sí, minería no. ¿Y hay camino para una minería sustentable? A ver, en principio lo que quería decir es que me parece que obviamente que minería sí, minería no es el debate que tenemos que darnos. O sea, desde los años 90 la Argentina explota la minería y las provincias que menciona Leonardo, específicamente Chubut, por ejemplo, no prohíben la minería. Lo que prohíbe la ley es la mega minería con utilización de cianuro para la lixiviación de la roca para separarla del oro. Entonces, digamos, hay detalles y cuestiones que a la vez no es que prohíben toda la minería, sino que no es así. La segunda cuestión también es medio falso, el debate de a mí me gusta el celular, entonces, bueno, Laura Rocha tuitea con un iPhone, entonces, pero tuitea en contra de la minería. También es una falsedad y es un intento de cancelación, por supuesto, al debate, porque lo que nosotros estamos diciendo también tiene que ver con de qué forma se explota la minería en Argentina y en América Latina toda, en donde en general se exportan exclusivamente materias primas y hay muy poco de material elaborado y de material manufacturado hecho en Argentina. De hecho, uno de los principales destinos de la producción, por ejemplo, aurífera, que es una de las explotaciones megamineras más contaminantes del planeta, acá en Canadá y en un montón de lugares donde se hace, en África, que van a Suiza. Entonces, digo, está todo bien, podemos discutir. Ahora, lo que tenemos es que sincerar también la discusión, digamos. Desde el gobierno se dice y se habla de minería sustentable, pero como cuando pasó, por ejemplo, en 2015, el derrame de la Barrick en Veladero, no teníamos ni siquiera un estudio de base para saber qué cantidad de cianuro había en el suelo, en el agua. ¿Por qué? Porque no había estudios de base, porque el estudio de base quedaba a cargo de la empresa explotadora, en este caso la Barrick Gold. Bueno, digo, esa causa como otras tantas, como podemos hablar de ahora el cierre de la minera La Lumbrera, en Catamarca, que además, como se sabe en minería, el plan de cierre tiene que estar desde el día 1, o sea, las minas pueden tener más o menos entre 15 y 20 años de vida útil. Y el plan de cierre tiene que estar desde el día 1. La Lumbrera todavía estamos esperando que cierre. Entonces, digamos, tenemos que hablar seriamente porque desde los 90 hasta acá no hemos visto
digamos, un gran crecimiento económico gracias a la minería, incluso en esas provincias. Digo, en Catamarca, por ejemplo, no se ve crecimiento económico. Laura, vos al principio cuando empezaste la exposición, hiciste la diferenciación entre minería y megaminería. ¿Podés ampliar un poquito más? La megaminería es la que ha surgido en estos últimos tiempos para la explotación y obtención de este tipo de recursos, que no es la minería en túneles, digamos, o subterránea, como se hacía anteriormente, sino que se usan lo que se llama tajos y se usan explosivos y muchísima cantidad de agua. Leonardo mencionaba la meseta chubutense, por ejemplo. Ustedes saben, la meseta chubutense tiene apenas un acuífero ahí que es endorreico, o sea, esto significa que supuestamente no tiene una conexión con el río, por ejemplo, con el río Chubut, que es uno de los ríos principales abastecedores de agua, que viene desde la cordillera, va desde la cordillera hasta desembocar en el Océano Atlántico. Pero eso no quiere decir que por ejemplo, que ese recurso pueda ser utilizado según los escenarios del IPCC para 2050, cuando el caudal del río Chubut disminuya el 25%. Entonces, también tenemos que planificar todo. Entonces, demos una discusión, pero démosla seriamente. Pero hay un plan, Leonardo, en ese sentido. Digamos, Argentina, como decía Laura, empezó en los 90. Alumbrera, de hecho, fue una de las primeras, si no es la primera, que se cerró o terminó en realidad de explotar su recurso, que era el cobre sobre todo. Tuve la oportunidad de vivir una jornada, en realidad 3 días estuve en la minera allá por el 2016, en esa mina en particular. Bueno, dejó de producir cobre, en teoría se tiene que cerrar. Bueno, en todo ese proceso, digamos, ¿qué se aprendió y qué plan tiene efectivamente el gobierno para hacer de la minería algo, de nuevo, ¿es válida la palabra sustentable? Sí, yo como expliqué antes creo que es válida la palabra y el gobierno tiene un plan y, más importante, el gobierno tiene la intención de confrontar ese plan o enriquecer ese plan con el aporte de las comunidades. El tema está en que si vos vas a planificar a futuro, primero tenés que saber dónde estás parado. Y si donde estás parado, si el escenario en donde crees estar parado está basado en mitos o en falacias, y ahí tenemos un problema. ¿Pero cuáles son esos mitos? Por ejemplo, Laura decía que la minería a cielo abierto es algo nuevo. Hay casos, la minería a cielo abierto existe desde fines del siglo XIX. O sea, solo en Chile, la mina Chuquicamata, que es la que básicamente le dio de comer a Chile durante décadas, es una mina a cielo abierto. O sea, no es nueva para nada. No es nueva para nada. El uso de sustancias no es nuevo para nada. ¿Sí? Hoy se usa cianuro en la minería de oro, antes se usaba mercurio, ¿sí? Que es mucho más tóxico, que es persistente en el ambiente, que se bioacumula en la cadena trófica. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que buscar separar la paja del trigo. Lo mismo pasa con el tema del consumo del agua, ¿sí? La minería no consume mucha agua. En Argentina, el consumo de la minería es ínfimo, y en una provincia minera como San Juan es menos del 1%. En Chile, como decíamos antes, mientras nosotros exportamos 3.000 millones y ellos exportan 57.000 millones, el consumo de agua en Chile de la minería es menos del 4%, mientras que el 70 a 80% se lo lleva a la agricultura. Ahora, ¿eso pasa en Latinoamérica? No, eso pasa en todo el mundo. Vos te vas a Australia y pasa en todo exactamente igual. Te vas a Canadá, pasa exactamente igual. Entonces, cuando vos decís mega minería y empezás a ver, bueno, vos te tomás el trabajo de ir a una mina y mirarla y comparar la operación con lo que se hace en Estados Unidos, en Canadá o en Australia, vas a ver que en realidad eso es lo que en cualquier parte del mundo se llama minería. No es megaminería. El prefijo mega es solamente algo que se pone con una finalidad despectiva. Entonces, ¿hay cuestiones que se pueden mejorar acá? Sí, por ejemplo, el tema de agregar agregar valor, digamos, a la producción. Estoy totalmente de acuerdo con Laura en ese sentido. Ahora bien, pero para agregar más valor a la producción, tenés que tener producción. Entonces, por ejemplo, supongamos que por Alumbrera hubiéramos decidido, bueno, a ver, se hace una inversión, supongamos estatal, ¿sí?, para poner una refinería de cobre, ¿sí? Alumbrera cerró y no hay ningún otro proyecto de cobre. ¿Qué significa? Que esa refinería hoy estaría parada y todos sus trabajadores ocupados. Entonces, primero tenemos que desarrollar la actividad minera a una escala tal que facilite el agregado de valor, ¿sí? Y después hay que pensar en cuáles son las condiciones necesarias para el agregado de valor, porque tampoco es cierto que en Argentina nos estemos autoinfligiendo una condena relacionada a el no procesamiento de los minerales. Por ejemplo, el caso del litio. El principal productor mundial del litio es Australia, ¿sí? ¿Cuántas baterías creen que produce Australia al año? Ninguna, porque no tiene industria automotriz, además. No produce baterías, lo exporta a granel.
es el principal productor mundial de hierro. ¿Cuánto hierro produce? Lo exporta para que otros países lo produzcan. Exporta a Chile. ¿Por qué? Porque económicamente le cierra, ¿sí? Bueno, Entonces, esa es uno otra discusión pensaría, interesante, el para qué, digamos. Estratégicamente, y ahí meto una pregunta más Dale, antes de ir a la dale. pausa, que me parece que los dos, quiero escuchar a los dos porque es interesante. ¿El Estado tiene una visión estratégica del para qué? O sea, si es para diversificar la matriz, por ejemplo, exportadora, y restarle, si querés, relevancia al sector agropecuario, que termina siendo el que incide a la hora de ¿hay dólares o no hay dólares? Bueno, pensamos en la soja, es el principal recurso. Bueno, la minería puede ser una alternativa en ese sentido, y ahí se torna estratégico, o cuál es el para qué desarrollar a gran escala la minería en la Argentina. Ahora, Esperá. ¿Lo dejás en suspenso? Lo dejamos en suspenso, Dejamos en Facu. suspenso, perfecto. Y vamos a presentar, por supuesto... Exacto. Le doy la bienvenida, Dale la bienvenida a María del Pilar Acef, también cofundadora de P4P, junto a Laura Rocha. Se suman al debate que quedó planteado antes del corte sobre el para qué. A mí me parece importante que esto también se ponga en agenda, el para qué se desarrolla la minería. Porque obviamente todos los recursos se pueden explotar, pero la gran pregunta me parece que es el para qué. ¿Argentina tiene definido ese propósito de por qué desarrollar la minería o la mega minería bien entendida? No sé quién quiere dar el puntapié ¿Quién inicial. quiere arrancar? ¿Por dónde queremos arrancar? Yo plantearía en principio que más que el para qué, habría que pensar los para qué, no necesariamente Ok. tiene que ver un para qué. O sea, producir minería y generar minerales solamente para producir divisas necesarias para sostener la economía es algo fundamental. Ahora, si arriba de eso, y ahí coincido con Laura, le podemos dar valor agregado, es mejor todavía. O sea, si en algún momento el litio lo podemos transformar en baterías, sería fantástico, ¿sí? Ahora bien, primero tenemos que desarrollar una industria automotriz eléctrica. Estamos un poquito lejos de eso. ¿Es imposible llegar? No, para nada No. es imposible llegar, pero necesitamos generar, en principio, escala. Que Sí, valga pero la es verdad pena. que eso parece, digamos, a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, Sí. o medio... ¿Qué tan largo o qué tan corto? Depende mucho en gran medida en qué tanto el Estado y la academia inviertan en investigación, desarrollo, y también en qué medida haya inversión extranjera, porque la realidad es que hoy Argentina no va a venir el Estado y a decir, bueno, creamos una automotriz estatal de producción de autos eléctricos. No, inviable. ¿Podría hacerlo en un mundo ideal? Sí. ¿Tiene los recursos hoy para hacerlo? No. ¿Lo va a tener en los próximos 10 años? No. Yo creo que el Estado, donde va a poner recursos, donde debiera poner recursos, es fundamentalmente allí donde el privado no va, me parece, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno podría pensar, bueno, agreguémosle valor, pero primero tenemos que tener algo para agregarle valor, y a cierta escala, ¿sí? Chile, por ejemplo, al cobre no lo exporta como concentrado, ¿sí? Sino que hace mineral más bien refinado, por así decirlo, pero porque tiene un montón de minas de Chile. Si nosotros tuviéramos, no sé, 10, 15 minas de cobre en Argentina, seguramente estaríamos en condiciones de hacer refinado de cobre. No estamos en ese momento. No tenemos ni una mina de cobre produciendo en el país, ¿sí? Y si vamos al oro, por ejemplo, que también se mencionó, o sea, tenemos muy poca producción comparada con otros países, ¿sí? Ujú. ¿Se podría hacer una refinería de oro? Sí, se podría hacer una refinería de oro. Habría que evaluar, ¿sí?, cuánto es lo que realmente le va a dejar al país en suma desde el punto de vista de toda la inversión que tenés que hacer para establecerlas, cuáles son los empleos, porque la realidad es que la refinería de oro no genera mucho empleo, genera mucho menos que la minería. Entonces Bien. uno piensa, bueno, le agregado valor, ¿sí? En vez de ser una barra mezclada de cosas, es una barra de oro. Bueno, está bien. Ahora, ¿cuánto en esa transición le dejó? Bien. ¿Sí? Chicas, no sé, Yo Laura, puedo, sí, Pili, yo dale. puedo responder. La primera cosa que quiero decir tiene que ver con que, bueno, yo no soy el Estado, así que por supuesto que eso le corresponde al Estado decidir y planificar. Lo que sí me parece que tiene que ver con lo que mencionaba antes Leonardo es que, bueno, tenemos que también remitirnos a la institucionalidad. Digo, el para qué es una de las cuestiones que más, digamos, centrales a la hora de las protestas de las comunidades en América Latina y en Argentina también, ¿no? Entonces, digamos, ese debate, independientemente de la cantidad de personas que sean, si son de la costa, de la cordillera, si hay una ley provincial o no hay una ley provincial, es un debate que hay que dar y hay que respetar. Y también hay que respetar si la producción minera se entra en conflicto, por ejemplo, con la cuestión ambiental. Digo, sabemos que Barrick Gold está encima, la Veladero está encima de un glaciar. Sí, está encima de un glaciar.
pero bueno, está bien, decime que no, pero está. Y así sea un glaciar de roca, es un glaciar. Y lo establece una ley de presupuestos mínimos, que es la ley de glaciares. Ahora, es más, la Cámara Minera acaba de emitir un comunicado que también está en contra de que se avance con un proyecto de ley de presupuestos mínimos, de ley de humedales. Entonces, digo, también la institucionalidad no nos tiene que servir cuando nos sirve a nosotros o cuando le sirve la actividad, y cuando no nos sirve la institucionalidad se rompe porque alguien que mandó a quemar la Casa de Gobierno, que no fueron, la Casa de Gobierno del Chubut que mencionaste, que no fueron los manifestantes, y hay una causa en donde ya hay alguien preso y no fueron los manifestantes. Por eso también es todo es muy engañosa toda la información que circula. Lo que sucede después es que entonces la narrativa que se vende es la narrativa del establishment, que necesita que siga el statu quo, que es el statu quo que sigue acá desde los años 90, porque la minería sigue funcionando exactamente igual que desde los años 90, incluso con todas estas leyes de presupuestos mínimos y la Ley General del Ambiente. Y la última cosa que quería decir es, vos decís, Australia, bueno, no tiene refinería, entonces manda a Suiza o a los países que tienen refinería de oro. Bueno, a mí no me importa lo que es Australia. Lo que nosotros queremos es decidir qué quiere hacer Argentina. Chile, que decida qué quiere hacer Chile. Y así el resto de países de América Latina, Colombia, todos los que tienen minerales, y sobre todo los minerales críticos, que no solamente se pueden utilizar para fabricar baterías de litio para que un ejecutivo de Silicon Valley ande en su Tesla. O sea, también depende de para qué lo queremos nosotros y que decidamos nosotros qué es lo que queremos. Escucho algo, mucho la frase, hay que dar el debate. Hay que dar el debate, hay que dar el debate. ¿Por qué no se da el debate? ¿Se da el debate? ¿No se da el debate sobre cómo hacerlo, cómo implementarlo? El debate no se da porque no es un debate justo, porque supuestamente, si vamos a, por ejemplo, el último caso, que es el de Chubut, supuestamente sí se dieron todos los debates, pero resulta que la legislatura tuvo que sesionar entre gallos y medianoches, en la madrugada aprobar un proyecto a puertas cerradas, después vino la manifestación popular porque ocurrió eso, después los desmanes organizados por grupos y sectores pagados por el gobierno, y después de eso vino la derogación de esa ley. Entonces, ¿de qué debate estamos hablando? O sea, no se está hablando de un debate certero. En cambio, por ejemplo, cuando ellos dicen no hubo debate, ahora con la ley de humedales, proyecto dicen no hubo debate. Toda la pandemia, chicos, debatiendo cómo era el proyecto ideal de ley de humedales. Todo, por WhatsApp, por Zoom, distintas vías. Por distintas vías, porque obviamente había pandemia, pero porque es más, la pandemia generó un debate de cuál era nuestra relación con la naturaleza. Entonces, y ahora estos sectores, incluido el agro, porque está la minería, está el agro, bueno, son los dos factores centrales que dijeron no, ahora suspendemos porque no hubo suficiente debate, tenemos que debatir más. Salió parte Morales, obviamente, porque obviamente que ve afectada Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, por el litio, entonces salió a decir, no, estaba en Estados Unidos y desde ahí todos los gobernadores a decir, no, listo, ya es suficiente. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cuándo hay debate y cuándo no hay debate? Cuando a ellos les conviene hay debate. O vos decís, quién empieza y quién termina, quién tiene la potestad de empezar y terminar. El debate es un debate y puede ser un debate continuo. Y ahí en el debate se incluye, digamos, se contempla que sí se avance en ese sentido, digamos, o hay lugares en donde realmente no se puede hacer minería. Bueno, de eso depende de la política. Yo soy periodista, no puedo decirles. Yo, es pegarle al mensajero. Yo puedo contar el conflicto. Bien. Ahora, si a Leonardo no le gusta que haya conflicto, yo no tengo la culpa, digamos, pero yo estoy contando lo que pasa en Chubut. Bien. Pilar, ¿ibas a decir algo? Sí, yo estoy yendo muy tarde al debate. Así no hay problema, no hay problema. Digo algo que ya se dijo. No, por favor. Díganme y me callo, pero si hablamos de debate, y para mí es uno de los temas más preocupantes que hace a la minería, es la invisibilización y silenciamiento de las comunidades que dicen que no. Digamos, Chubut es un caso muy paradigmático porque viene hace 2 décadas diciendo que no. O sea, lo que pasó a fin del año pasado no es que fue una novedad y una cosa salida. Hace mucho tiempo que viene diciendo que no. Y aún así, como decía Lau, de noche, oscuras, tratando de que no se note, tratan de hacer avanzar algo que la comunidad dice, no, yo esto para mí no lo quiero, y es una comunidad que está viviendo situaciones de sequía. Una minería que usa un uso muy intensivo del agua. Entonces, es el agua que consume la gente versus el agua de la minería. Y al final del día, nosotros podemos discutir mucho los para qué, y hay que discutirlos.
pero el debate tiene que empezar por las comunidades, y hay por lo menos algunos yacimientos de litio en donde se está intentando empezar a producir, donde las comunidades no fueron consultadas. Y eso es muy peligroso, porque es como si vinieran a decirte, si tenés litio en el patio trasero de tu casa, espera un rato que te voy a taladrar atrás y después te cuento. Me parece que ahí es cuando tenemos que hablar de institucionalidad, ahí es cuando tenemos que hablar de democracia, y ahí es cuando tenemos que decir, primero la comunidad, y que participe del debate. No es que solamente participa cuando se levanta o trata de golpear las puertas de los medios o sale a la calle a decir no, porque ya ven que avanza y es inminente. Me parece que es un debate que se tiene que dar antes de que lleguemos a Y esa ahí, consecuencia. Leonardo, volviendo al Estado, ¿tienen instrumentos para hacer participativo este debate, digamos, para todas las comunidades? ¿O cómo se implementa el desarrollo de un proyecto minero? Porque sabemos que es algo de larguísimo plazo, entre que se hace el análisis satelital, después se va al terreno, lo hemos mencionado, lleva 5, 6, 8 años hasta que digan, bueno, acá sí se invierte y se desarrolla. Bueno, ¿de qué manera el Estado le permite a una comunidad participar del debate? Bueno, ahí hay que diferenciar lo que es Estado provincial, que conforme la Constitución Nacional tienen el dominio de los recursos naturales, y en ese sentido hay una instancia de debate que se puede dar en torno a un proyecto en particular, que puede ser un proyecto de desarrollo minero o puede ser un proyecto regulatorio, como es lo que pasó en Chubut. Y en ese sentido hay intentos de generar debate. Sin ir más lejos, en el caso de Chubut hubo un intento de generar un espacio de debate antes del tratamiento del proyecto, y muchos actores declinaron la posibilidad de ir, o sea, abiertamente dijeron nosotros no vamos a participar. En el año 2017 hubo también un espacio de debate en Mendoza, ¿sí?, con la intención de que todos los actores tengan la posibilidad de opinar, de hablar, no solo de ser espectadores, de venir a hablar. O sea, se convocó a los actores que estaban en contra de la actividad minera para decir, vení, participá, hablá, expresate y decile a toda la comunidad que te está escuchando o a toda la provincia que te está escuchando por qué no querés minería. Y ahí entramos a la otra cuestión, o sea, debatir qué. Si la propuesta es minería sí o minería no, porque la consigna en Chubut es no, es no. Entonces, si partimos del no es no, ¿qué vamos a debatir? Si yo planteo que sanamente debiéramos pensar un poco en el cómo, bueno, hay un poco de margen de debate ahí. Pero bueno, yendo a lo que tiene que ver con los procesos de evaluación de impacto ambiental que se hacen en la minería, y se hacen en la minería, porque también hay una cuestión, Laura decía, la minería se hace igual que en los 90. No, no es así tampoco. O sea, la minería que se hace hoy no es siquiera parecida a la que se hacía en el año 2000, mucho menos en la que se hacía en los 90. En el año 95, un año después de la reforma constitucional, la minería, y no es que se lo impusieron, la minería desarrolló la primer ley de gestión ambiental de la actividad minera, o sea, fue la primera actividad que se autoimpuso un régimen de gestión ambiental. 2016, después del derrame de Veladero. No, 1995, la ley. Bueno, porque en 2015 no había nada. No, estás equivocada. No estoy equivocada. Ley 24585, los que nos escuchan pueden googlearla. Año 1995, Ley de Gestión Ambiental de la Actividad Minera. Fue la única actividad que tuvo una ley de gestión ambiental. Eso, perdón, después de la reforma del 94, Después de la Constitución, del famoso Pacto de Olivos, después de esa reforma. Después de esa reforma, en el año 95, ¿sí?, se estableció esa ley que, entre otras cosas, establecía el requerimiento de hacer estudios de impacto ambiental y los contenidos mínimos que tenían que tener esos estudios de impacto ambiental. Para el resto de las actividades productivas hubo que esperar 7 años hasta la Ley General del Ambiente en el año 2002, ¿sí? Hasta eso, la minería era la actividad pionera, que era la única que tenía un régimen de protección ambiental. Hoy en día, la actividad minera se rige por esa ley, se rige por las leyes de presupuestos mínimos nacionales, se rige por leyes provinciales. O sea, la cantidad de regulación ambiental que tiene que cumplir hoy la actividad minera es infernal, es muchísima. Y la cumple, y la cumple. Y si vamos al incidente de Veladero que se mencionaba recién, que justamente es uno de los tópicos que se habló en la mesa de minería abierta a la comunidad en San Juan. ¿Cuál fue el incidente para los que no...? Los cuento. El incidente consistió muy fácilmente, para explicar, en que una válvula, ¿sí? Estamos hablando de una zona en la cordillera, en la alta cordillera, donde hace en invierno fríos muy extremos. Bueno, en un momento hubo un periodo de frío muy, muy, muy extremo, y eso dio como lugar que una válvula se congeló. La válvula se congeló, se rompió y empezó a derramarse lo que se conoce como solución cianurada. Bueno, ahí hay la primera brecha entre la realidad y lo que los medios reprodujeron. Los medios decían derrame de cianuro. No, la solución cianurada está compuesta en un 99,9% de agua.
¿sí? Y ese 0,1% restante no es ni siquiera cianuro solamente, es cianuro más los minerales que se generan ahí, más otras sustancias que pueden ser Químicas para impurezas. separación. No. ¿Y el efecto cuál fue, digamos? La ¿El sustancia- impacto El sigue al día de impacto, hoy? mira, o... según la causa que estaba en la justicia federal, el impacto, no podemos saber, primero no se puede saber el impacto porque No se puede incluso medir. porque no había un estudio de base. Bien. Entonces, como no había un estudio No de es base, así. no había, sí, bueno, hay un estudio de base que presentaba la Barrick, que es un estudio que hizo la provincia, que decía que el río Hachal tenía cianuro en sí mismo, naturalmente, porque el cianuro existe en la naturaleza también, y que tenía arsénico, porque también el arsénico existe en la naturaleza. Pero ese era el único estudio de base, no había un estudio de base respecto de lo que se cae después de que se derrama, aparte 1 millón de litros de agua cianurada, no se derrama un poquito. Y aparte, la pérdida empieza a las 5 a.m. de la mañana, cuando además la policía minera de San Juan estaba durmiendo en la mina. Y los medios se enteran porque un empleado le avisa a su familia que por favor no tomen agua porque había habido un derrame y no tenían idea de lo que iba a pasar. Cuando se filtra ese mensaje, se empieza a contar qué es lo que pasó. Empiezan a contarlo y además, por ejemplo, empiezan, bueno, no, porque parece que fueron 1.000 metros cúbicos, 3.000 metros cúbicos. En realidad tampoco se sabe, es lo que después consta en la causa según esa declaración. Y cuando uno hace la conversión de 1.000 metros cúbicos, Porque no se sabe también cuánto tiempo estuvo... no se sabe. No Sí, se en sabe. realidad se sabe. Y te lo digo porque yo fui uno de los peritos que intervino desde el Ministerio de Ambiente, que era donde trabajaba en ese momento, en esa causa, ¿sí? En esa causa se hicieron investigaciones por parte del Instituto Nacional del Agua, por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan, por parte de Naciones Unidas, por parte del Ministerio de Ambiente y por parte de la Universidad Nacional de Cuyo. Todos los estudios concluyen que no hay presencia de cianuro. Hasta el estudio de un Cuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la Universidad Nacional de Mendoza, concluye que no hay cianuro, ¿sí? Todos esos estudios, ¿sí?, concluyen, ¿sí?, que no hubo daño ambiental, ¿sí? Es inequívoca, digamos, la conclusión de todos esos estudios. Ahora, después hay una interpretación periodística de eso, ¿sí?, que lleva las cosas para otro lado. Pero si vos analizás duramente los estudios, si vos los analizás desde el punto de vista metodológico, con criterio científico, vas a ver que todos esos estudios concluyen lo mismo, exactamente lo mismo, que no hubo ninguna afectación. No hubo ninguna afectación porque se lo pudo contrastar contra... A ver, cuando vos vas a hacer una investigación pericial, tenés un derrame en este punto, tomás una muestra aguas abajo a ver qué pasó. Pero ¿qué se hace? Tomás una muestra aguas arriba. Eso lo hizo un Cuyo. Este punto no lo difundió la prensa. Y este punto, aguas arriba, o sea, fuera de influencia de la mina, ¿sí?, dio las mismas concentraciones que abajo. ¿Qué significa esto? Que es natural, exactamente. Y no es algo que no se supiera. Es algo que se sabía porque estaba en el estudio de impacto ambiental, que como ella bien dice, lo hizo la empresa. En realidad no lo hizo la empresa, lo hizo una consultora pagado por la empresa. Ahora, ¿eso es una anomalía? No, así sucede para todas las actividades productivas y en todo el Bueno, y mundo. está bien, pero no me importa a mí. O sea, eso es como, así sucede en Australia, así sucede. Y eso igual está bien, e igual lo tenemos que aceptar así, porque, por ejemplo, mencionas la Universidad Nacional de Cuyo, mencionas la Universidad Nacional de Mendoza. Todas, además, universidades que son muchas veces sostenidas por las propias mineras en sus programas, incluso de posgrado, y donde figuran en los títulos, en donde esas mineras son las que pagan esos cursos. Pasó lo mismo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y por eso la Universidad Nacional de la Patagonia se retiró del debate cuando el debate ocurrió en Chubut. Entonces, la minería también, como actividad, y como lo he hablado hasta con los presidentes de la Cámara Minera y ellos también reconocen a micrófono cerrado que tienen que darse un debate para adentro. Incluso en el caso de la Barrick Gold, que vos estás defendiendo ahora, fue mucho peor, porque esa causa en Veladero generó la remoción de la cúpula de la Barrick Gold en Canadá, no en Argentina, en Canadá, y en Argentina hasta tuvieron que cambiar el vocero, porque fue escandaloso cómo se manejó, y además es una causa que está en la justicia federal. La justicia todavía no dijo esto que vos estás diciendo. No sé si eras perito de parte porque ya se está revelando, pero todavía la justicia No, yo era federal no perito se del Ministerio de manifestó. Ambiente. Bueno, por eso, no se manifestó al respecto. Y además otra cosa más te voy a decir, la actividad minera hoy es una de las actividades más nocivas para el ambiente, porque es la que genera mayor cantidad de minería ilegal en la Amazonia en este momento, sumado no solo a la desaparición de pueblos originarios completos, sino Pero además eso no pasa en asesinato. Argentina. No, bueno, gracias a Dios, es lo único que nos faltaría, que Está pase bien, en Argentina. pero a ver, vos estás caracterizando un panorama de mega De la minería, industria, ¿sí?
que no tiene que ver Así con lo que funciona estás... la industria. No. Vos estás hablando de la mega minería, de la minería Sí, que la hace mega- Barrick, a quien no defiendo. Yo estoy hablando de un Está incidente. bien, pero vos me estás en diciendo, particular. como antes cuando empezamos me dijiste que yo decía mega minería que era un error. Y Ese- ahora decimos la mega Ese minería. incidente fue de la Barrick. El que estamos Ese- hablando, el que estamos ese contando acá en incidente- particular. Barrick. Sí, que no estoy defendiendo el incidente, estoy a la Barrick, mejor dicho, estoy clarificando el incidente porque es el único que hay para clarificar, no hay otro para clarificar. Entonces, ¿de cuál vamos a hablar? Y bueno, hablemos de ese. La realidad, más allá de lo que eventualmente pueda llegar a decidir o no decidir un juez, ¿sí? Que eso va por otro carril, es que las pericias, digamos, muestran la realidad desde el punto de vista científico. Y las pericias indican claramente eso, todas las pericias, incluso la de la Universidad de Cuyo indica eso, ¿sí? La que hizo el Ministerio de Ambiente indica eso, la que hizo Naciones Unidas indica eso, o sea, no hubo daño ambiental. Ahora, ¿eso significa que no haya muchísimo por mejorar? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos que hay muchísimo para mejorar. Si lo charlas a micrófono cerrado con las empresas te lo van a decir, si lo charlas a micrófono abierto conmigo en este momento te lo voy a decir, hay muchísimo para mejorar. Y ahí está, me parece, la importancia del debate. Charlar a partir de lo que hay que mejorar. Vos me preguntás hace un rato la importancia, la posibilidad de planificar. Bien, planifiquemos. Primero sentámonos a debatir, separemos y pongamos blanco sobre negro para ver, bueno, qué es lo que es realidad y qué es lo que es creencia, y cuando definamos claramente qué es la realidad y veamos qué es lo que hay que mejorar las transparencias, hay que mejorar las políticas de economía circular del sector minero, hay que mejorar el tema de la inclusión de género en el sector minero, hay que mejorar el tema de la descarbonización en el sector minero. O sea, y si tengo la lista sigue, así hay muchísimas cosas por mejorar en el sector minero. Pero en tanto sigamos pensando en otras cosas que nos desvían la atención, no vamos a mejorar nada. ¿Me Sí. permite agregar solo 3 cosas? Sé Sí, que sí. están con el tiempo en contra, pero cuando hablamos y lo que mencionaba Lau, del tema de la minería, de la megaminería y los problemas que hay en derechos humanos, digamos, acá en Argentina también pasa. Digamos, tuvimos situaciones en Andalgalá el año pasado, en Chubut también se vivió. No estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de cosas y miedos y persecuciones que hay en nuestro propio país para tratar de vencer con proyectos que la población no quiere en su territorio y hay que respetarlo. Si hay una población que dice que no, dice no. Y ¿A qué definís población? la comunidad que vive en ¿La San- meseta patagónica no quiere minería? La meseta patagónica no tiene otra alternativa, porque nadie se la da. No fue mi pregunta. No, bueno, pero yo contesto lo que quiero. Porque Claro. tengo- Pero tengo por eso, pregunta. la La meseta gente de la patagónica meseta, quiere mira, la minería. gente de la meseta no sabemos qué quiere, porque la gente de la meseta resulta que hay una compañía, una consultora de Buenos Aires que inventó una página con gente de la meseta que no es gente de la meseta, entonces tampoco sabemos qué dice la gente de la meseta realmente, porque se inventó desde Buenos Aires un sitio web con gente de la meseta con perfiles falsos, inclusive en Twitter, en redes sociales, que habla como si viviera en Gastre y no es de Gastre. Bueno, yo los invito a ir a la meseta, a hablar con la gente, para no tener que ver. Yo he esta hablado con la página. gente porque las he entrevistado y no quieren una alternativa. Está, Y nadie está se las claro, está claro que o esto podemos coincidir para ir cerrando porque se nos termina, Sí, se nos sí, termina No, el no, programa. sí, el disculpe. debate está abierto, eso Está abierto, seguro. podemos seguir, pero digo, el debate hay que darlo seriamente sobre también lo que decía Leonardo, cosas que habrá que mejorar y Sí. hay que, pero debatirlo está bueno. Y sincerarlo. Sí. Y sincerarlo, Y bueno. sincerarlo. Y desde el Estado también sincerarlo. Bien. Por eso está bueno que, primero agradecerles, Facu, que Totalmente. hayan venido, Leonardo, Laura, Pilar, está buenísimo. Igual quedaron como 80 cosas me por imagino, adelante. me imagino, pero tenemos que entregar. Un chivo chiquitito. Sí. El 17 de noviembre vamos a estar haciendo en San Antonio de los Cobres, en Salta, la segunda edición de la Mesa de Minería Abierta a la Comunidad. La idea es que todos los que tengan algo para decir a favor o en contra de la actividad minera, que tengan la posibilidad de venir a decirlo. ¿Sí? Es un evento abierto, es un evento horizontal, sin jerarquías, en donde todos van a poder venir a hablar. Bien. Así que si hay un verdadero espíritu de construcción de consenso y de diálogo acerca de cómo desarrollar minería, ahí nos podemos encontrar. Bueno, muchas gracias, chicos.